Contigo Puebla. Cada lunes con nosotros, ya nos escucharon, cada lunes con nosotros los doctores Cristina González y José Joaquín Loaiza del Movimiento de Trabajadores Activos, Jubilados y Pensionados, 15 de agosto del Instituto Mexicano del Seguro Social. Está larguito, pero el Movimiento de Jubilados, 15 de agosto, que siempre está aquí con nosotros, pues hablando de los problemas de los trabajadores. Hemos tocado ya en distintas ocasiones, pues más bien hemos señalado ya en esta mesa los billonarios, el billonario negocio de las administradoras de fondos para el retiro en detrimento de las pensiones de los trabajadores, que pues tal parece que conforme las cosas avanzan y las reformas se van consolidando, pues cada vez sería menor la cantidad de dinero que un trabajador podría recibir en caso de poderse jubilar, porque pues la gran mayoría pues ya ni siquiera tiene acceso a exactamente a este tipo de prestaciones. Simplemente el 75% de los trabajadores está en la informalidad, es decir, no tiene ningún tipo de contrato o ningún tipo tampoco de prestación social. Doctor José Joaquín Loaiza, doctora Cristina González, billonarios los dividendos que han recibido las Afores. ¿Cuáles son las últimas cifras? Buenos días. Buenos días, Luis Fernando. Gracias nuevamente por el apoyo. Y efectivamente, este sistema pensionario privado continúa haciendo estragos. Estragos para los trabajadores y enriquecimiento para unos cuantos. Esto en base a pues dentro de las políticas neoliberales que se han implantado desde hace 35 años y de las que no podemos salir. Ajá. Porque a nivel mundial y en Latinoamérica esto se ha desarrollado de forma tremenda, lógicamente favoreciendo la desigualdad. Y el sustrato para esto es la realización desde entonces de lo que se llama, es un fenómeno que se llama la acumulación, una acumulación desmedida y un despojo. El despojo a todos niveles, ya lo conocemos, y continúa esto con las reformas estructurales. Sin embargo, en lo que nos concierne a nosotros, las pensiones, pues lo mismo. El derecho que teníamos de una pensión administrada por el gobierno, o sea, pública, pues nos las arrebatan así con tanta facilidad y nos cambian al sistema pensionario privado. Esto fue, lógicamente, pues maniobrado internacionalmente por los poderes imperiales, si podemos decir, sí, claro. Hubo una confabulación del Departamento del Tesoro estadounidense, del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, indicaciones precisas a los gobiernos y en particular a nuestro México querido, pues afectación terrible. Hablamos del año de 1982, sí, cuando se instalan esta doctrina neoliberal. Bueno, pero esto nos ha llevado a que este sistema se fue implantando, pero lógicamente que el sistema solidario de reparto se fue modificando. Y en el año de 1992 se inicia ya este plan maquiavélico, podríamos decir, donde Carlos Salinas de Gortari empieza a instalar o a reformar la ley del seguro social, introduce lo que se llama el sistema de retiro, las cuentas individuales, y así se fue, para que en el 94 se cambie ya, digamos, el control del mismo seguro social, del comité técnico, y de entrada a la CONSAR, o sea, la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro. Ese fue un plan muy bien estructurado por el gobierno y que fue pues apoyado totalmente por las cámaras de senadores y diputados. Pues, algunas protestas no prosperaron y esto se implantó definitivamente. Claro, tomando como fundamento el sistema pensionario de Chile, que ya se había iniciado a partir por un decreto de inicio de las AFP. Las AFP son las emisoras de fondos de pensiones en el año de 1980, esto fue en noviembre, pero se entró en vigor en mayo de 1981, el sistema el cual ha fracasado rotundamente. En México se instala y a 20 años, exactamente 20 años y 8 meses ya, casi, ha sido igualmente un fracaso. Sin embargo, lo que nos dice la CONSAR en su último informe trimestral
que recién acaba de salir, esto fue lo que toca a octubre, noviembre y diciembre, nos dice así muy claramente que este sistema ha sido un éxito, que ha tenido un beneficio, así muy puntualmente, y lo más sorprendente, que actualmente es, y hasta aquí está muy específico, sí. Dice aquí que es el segundo, este sistema de Afore, es el segundo pilar patrimonial de los mexicanos, solo después de la vivienda. O sea, lo manejan como un logro patrimonial, cuando que realmente es un despojo al patrimonio, a nuestro patrimonio. Y me pregunto yo, ¿cuál vivienda también? Porque pues prácticamente no hay programa de vivienda que beneficie a la clase trabajadora, y la gran mayoría que tiene un crédito pues lo está pagando y muy caro. Y dice muy todavía caro, que a pesar de los periodos de volatilidad internacional, pues que no ha habido afectación, que este sistema se mantiene firme, seguro, entonces le da toda la importancia para hacer creer a la población que hay que ahorrar, y mecanismos como el ahorro voluntario pues lo están promoviendo más y más, y ahora ya Chedraui se agrega a la recaudación de este ahorro voluntario. Hablan de lo sorprendente que es la Afore móvil, cuando que tienen, pues es un problema que realmente no debía manejarse, debía entenderse esto, que está en contra de los intereses de los trabajadores ahorradores cautivos. Eso es lo que... Bueno, ahora, las cifras. Las cifras, bueno, los activos administrados son billonarios. Billonarios, sí. Los recursos que administra la Afore al cierre de enero de 2018 son 3.216.394 millones de pesos. O sea, hablamos de ya más de 3 billones. Eso es lo que ellos están manejando. Es lo que han acumulado, es el dinero que han acumulado en 20 años del ahorro de los trabajadores. O sea, que están manejando. Y ese dinero, a final de cuentas, se supone que se supone que es un fondo con el cual se va a pensionar la vida de los trabajadores durante, los últimos restantes años de sus vidas. Exacto. Después de muchísimos años de trabajo. Se supone que esos 3 billones es para eso. Sí, son hablando en millones, 3.216.394 millones de pesos. Sí, es más allá de 3 billones, lo que representa mucho más allá del 15% del Producto Interno Bruto. Ahora, las cuentas que administran son demasiadas. Nada más, eran 59 millones en el segundo trimestre del 2017. Actualmente son 60 millones de cuentas que están administrando. O sea, es una exageración total. ¿En qué los invierten? Los invierten en diferentes instrumentos. Pero los activos que están invirtiendo, o sea, las Afore, que se llaman CIEFORE, están ocupando el segundo lugar después de los bancos. Sí. O sea, es a tal magnitud esos activos que manejan, que se llaman CIEFORE, que es algo increíble, ¿no? Ahora, los invierten también en deuda gubernamental, incluso deuda internacional, instrumentos de renta variable, instrumentos de renta de tasa fija. O sea, y dicen, sorprendentemente, estamos apoyando el financiamiento de la infraestructura del país, y muy especialmente estamos apoyando al sector energético. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Es una situación crítica. ¿Cuándo se le preguntó a los trabajadores si sus ahorros, y doctora Cristina González, cuando vino la Afore, le dijo, el Afore IMSS le dijo, ¿sabe qué, doctora? Vamos a utilizar todo esto que está ahorrado en 20 años, lo vamos a utilizar para invertir en el nuevo yacimiento que encontró la British Petroleum allá en Campeche. Le van a prestar a los y le van a prestar a los pobres de British Petroleum, les van a prestar ese dinerito para que hagan sus exploraciones. Es un dinero que a final de cuentas está financiando a la empresa privada nacional y transnacional, si mal no estoy, y cuando entonces un trabajador llega y dice, bueno, pues ya terminé mi vida laboral, venga mi dinerito Afore, la Afore le dice, no está, no lo tengo. Espérate un año. Ya trabajó ese dinero, pues ahora déndelo, ¿no?
Pero, ¿por qué no se les regresa a los trabajadores? Le va a decir, La- ¿qué crees? Lo que están La diciendo. tasa de reemplazo pues, no va más allá del 25%. O sea, del salario que cotizaron en los últimos Sí. años, solamente se les va a dar el 25%. Y aquí hay una situación ya muy grave, Sí. que dentro de 3 años se jubila esa generación de Afore que entró a partir de esos cambios a la ley del Seguro Social en 1995. Estaríamos Faltan hablando 3 años, 3 2021. Son miles de trabajadores, Sí. supongo, Exactamente. los que estarían ya reclamando su pensión Así es. a la Afore que hayan contratado hace más de 20 años para tales fines. Sí. ¿Van a recuperar este dinero? Pues no, bueno, puede ser el 25%, entonces es un problema muy grave. Doctora Cristina bueno, González. Es que el doctor me encanta porque es una persona respetuosa y fina. Lo dice Pero con... estos infelices, perdón, Sí. no tienen llenadero. Han despojado los fondos de pensiones para hacer sus grandes negocios. Era ese el famoso ahorro interno que quería Zedillo cuando cambió la ley del Seguro Social en el Ujú. 95. Sí. Ese fue el pivote, uno de los pilares de esa reforma. Zedillo andaba como cura diciendo, necesitamos refinanciar al país y se hace falta el ahorro interno. ¿De dónde cogerlo? Pues del dinero de los trabajadores, de sus pensiones. Y no nos preguntaron si queríamos, ¿verdad? Nos volvieron ahorradores forzosos y ese dinero fue a dar a las Afore, que son grandes empresas bursátiles, especuladoras, y de esas cifras que menciona el doctor, Ujú. casi la mitad son puras ganancias. Una parte son los activos que tienen invertidos ahí, las cuotas reales que están, dijéramos, ahorradas, Ujú. su infraestructura que no es tan costosa, Claro. administrativamente hablando, pero la mayoría, casi más de la mitad, son puras ganancias ya para ellos, libres de polvo y paja, donde ya no van a dar cuentas a nadie. Eso es lo importante y así se va duplicando. A mí me llama muchísimo la atención cómo se va aumentando La ¿cómo se bolsa, la dice? ganancia, al cubo las ganancias, exponencial, sí, sí, exponencial. Exponencialmente. Ujú. Cero en matemáticas, Exponencialmente. pero sí. los conceptos quedan muy claros, cómo se van apoderando de la riqueza de este país. Esa riqueza que debía estar financiando el desarrollo real del país. Exacto. Para nosotros, fue para los extranjeros. Ahora, yo quiero decir aquí el papel tan importante que han jugado los neoliberales, estando colocados en el corazón del modelo que ha sido Hacienda y Crédito Público. Ujú. Esos sujetos han jugado un papel importantísimo. La otra vez que fuimos a la CONSAR, se presentó ahí un sujeto que dijo que era de la Secretaría de Hacienda, el señor Reina, se acordará, a enfrentarnos, que se les ofrece, justificando que no nos devolvieran nuestros ahorros. Y como él ha estado, el señor Meade, también ha desempeñado papeles importantes durante el cambio de régimen Ujú. del Seguro Social de reparto a las Afores. Entonces, entre las reformas, en el 94 modificaron un organismo muy importante que era el organismo de control del Seguro Social, justamente del dinero de las pensiones. Lo desaparecieron y en su lugar metieron ya a la CONSAR en la estructura del Seguro Social, en el 94, Ujú. un poco antes del 95 que se cambió la ley del Seguro Social. Ya lo que dice el doctor es cierto, ya era un plan bien premeditado, ¿Cómo no? bien calculado, aprovechando nuestra desinformación y nuestra apatía, de que estamos muy felices, aquí no pasa nada. Todavía la gente dice que no va a pasar nada, ya está pasando y no lo ven. Entonces, toda esa actitud se sigue reforzando. Seguimos con el movimiento de jubilados y pensionados 15 de agosto. ¿Qué va a pasar dentro de 3 años cuando miles de trabajadores que con la... ¿Quiere terminar? ¿Quiere terminar, doctor José Joaquín Loaiza, esta Sí, idea? claro.
Sí, la situación es crítica, porque van a ver disminuidos totalmente sus ingresos. O sea, de ganar 10,000 pesos, por ejemplo, pongamos un ejemplo, de ganar 10,000 pesos van a recibir solamente el 25%, o sea, 2,500 pesos. ¿De eso están conscientes los trabajadores actualmente? ¿No? El grave problema es que no lo saben. Nosotros tratamos por diferentes maneras y medios de informar, pero muchos no lo creen, o no están informados, o están desinformados. Entonces es una situación complicada porque de tener esos ingresos y reducirlos a tal grado, ¿qué va a pasar? Entonces es como si recibieran un salario mínimo, 1 o 2 salarios mínimos, con lo cual la gente apenas se puede sobrevivir. Apenas, pues para mal comer, exacto, medio mes. Nada más, por poner un ejemplo, hicimos un ensayo de cuánto se gasta una persona en sus insumos cotidianos, sencillos, de alimentación diaria. El salario mínimo está en poco más de 600 pesos a la semana. Entonces, 660 pesos de promedio. Bueno, en la compra de una canasta fundamental para preparar sus alimentos, sin hablar de otras cosas más, se gastan poco más de 500 pesos. Para una sola persona. ¿Cuánto necesita para poder mantener a un hijo o a dos? Pues eso lo acabamos de hacer, es un ensayo. Y bueno, decimos, nosotros estamos luchando actualmente por echar abajo el sistema pensional, que nos está perjudicando. ¿Y las demás personas qué hacen? Es un poco la pregunta que dejaba, o más bien la petición que les hacía hace un ratito antes de salir al aire, de explicarnos esto del modelo neoliberal, porque lo que vemos es una reducción cada vez más en el ingreso de los trabajadores y un enriquecimiento cada vez mayor de la clase económica gobernante, porque hay que decirlo así, estamos divididos en clases, ¿no? Hay quienes vivimos resultados y hay quienes no trabajan y nada más mandan, y pues ganan muchísimo dinero a partir de todo un modelo que les beneficia y no les exige ningún tipo de retribución a cambio. Y es el ejemplo básico, creo yo, tiene que ver con los trabajadores de la salud, quienes pues desconocen completamente qué les va a pasar una vez que se jubilen y no conocen cuál es el sistema de las AFORES, que pues es prácticamente neoliberal, doctora Cristina. Sí, por eso pudieron llegar e instalarse en terreno fértil. Sí. Los trabajadores, sobre todo de la empresa privada, como corderitos llegaron. Les decía el patrón, a ver, fórmense, aquí van a firmar su pertenencia a una AFORE. Y todos formaditos. Sí. ¿Cuál era la preocupación? Conservar el empleo. Exacto. La gente no sabe. Entonces, aprovechando de esa desinformación, el sistema ha podido implantarse y funcionar. La gente ve que sus condiciones de salario, sus prestaciones que antes tenía y que eran casi automáticas de yo trabajo y me jubilo, sí, han desaparecido. Eso es neoliberalismo. ¿Por qué? Porque se lo llevaron con las reformas a los sistemas de las leyes de seguridad social, que son IMSS e ISSSTE, se los llevaron así de fácil. Entonces ahora los trabajadores se enfrentan a una pobreza muy fuerte por salarios. Además hubo una reforma laboral, no lo olvidemos, sí, que metió y legalizó el outsourcing. ¿Qué es eso? Para los trabajadores ven que yo me contrato con una empresa, pero ella es intermediaria de una gran empresa que es la que realmente me va a contratar, pero mientras son intermediarios, el outsourcing, son gente que ha florecido ahora, el outsourcing como hongos salen, el intermediarismo está en boga ahora. Entonces esas personas contratan a los trabajadores sin las más mínimas prestaciones, a veces solo descansar un día a la semana, y si faltan, yo como médico cuando necesitaban incapacidad, decía, no me dé incapacidad porque me corren. De verdad, de verdad. Y entonces, no solo eso, sino que ahora ya ni los incorporan al seguro social. Vea, aquí esta noticia de 900 empresas outsourcing, solo 100 les dan seguridad social a sus trabajadores. ¿Cuándo van a acumular las
1.200 y pico de semanas que les piden para su jubilación, sobre todo trabajadores jóvenes. Claro. No van a juntar lo suficiente para comprar las pólizas de renta vitalicia, que eso es lo que les van a dar, o en su defecto, si no les alcanza para comprar esa famosa renta vitalicia, que va a valer millones, entonces el Seguro Social, bueno, la Afore, muy benévola, le va a decir, mira, deja aquí tus centavos y vienes cada mes, yo te doy una cantidad X, y le hacen un cálculo de cuánto más o menos vivirá. Y si vive más, entonces es el Estado el que con su pensión garantizada va a rescatar, eso dice la ley, un salario mínimo para el Seguro Social. En la ley del ISSSTE marca 2 salarios mínimos. Que son las pensiones que, por ejemplo, del gobierno de la Ciudad de México. Miserables, sí. Sí, son Pues sí, 800 2.000 pesos para que les alcanzan, ¿no? 2.400. Eso es el neoliberalismo. Entonces, pero la gente no se ha dado cuenta que esos señores del poder, yo les diría capitalistas aborazados o neoliberales, como les quieran llamar, han dado pasos, pero bien pensados, bien estructurados. Eso del outsourcing, cuando lo legalizaron y lo metieron, le viene la última reforma laboral, y está ahí todavía un decreto esperando para ampliar y legalizar mejor el outsourcing. Está dependiendo de una aprobación de una de las cámaras. Con todo esto que nos plantea, no sé si me permita, doctor, no solamente el problema que se puede venir durante en los próximos 3 años para aquellos trabajadores que sí tienen prestaciones y que están sindicalizados, por ejemplo, los trabajadores del IMSS, que son, pues bueno, la gran mayoría de los trabajadores en este país, pues bueno, están en el sector público. Pero con esto que nos plantea la doctora y el outsourcing, me estoy imaginando en unos 20 años, tal vez menos, un país de viejos empobrecidos, muertos de hambre, porque no van a tener ningún tipo de prestación social y además no pudieron acumular, dadas estas reglas del juego y la contratación outsourcing, no pudieron acumular ni el tiempo suficiente o estas horas de semana, no las van a tener. Esto que se les exige para poder tener una pensión. Y eso implica a los trabajadores que usted mencionaba ahorita, del Seguro Social, de la Comisión, que eran los grandes sectores mejor pagados, porque sus contratos de los trabajadores nuevos ahí ya desaparecieron las jubilaciones, ya están igual bajo las Afores, tanto en Comisión, tanto en Teléfonos de México como en el Seguro Social. Va a ser muy interesante de esa primera generación ver cuántos logran jubilarse por no acumular las semanas que la ley nueva del Seguro Social les pide. Muy interesante. No, va a ser un caos. Muy interesante, pero muy doloroso. Muy doloroso. Vamos a ver en vivo la gente, los trabajadores que hoy no quieren escuchar, que hoy les decimos, miren, esto me está pasando, esto, siempre se han robado el dinero. Ellos lo atribuyen a robos comunes, de que llegue como Duarte, que meta la mano y se lleve. Pero aquí hay 2 tipos de robo. El robo ilegal, como de esos gobernadores y toda la mafia en el poder, y el robo legal, que es que es el más peligroso y el más cuantioso. Las Afores, las reformas a la ley laboral, las reformas a la ley fiscal, esos son los verdaderos robos. Sí, doctor. Yo quisiera agregar un poquito más sobre qué cosa es el neoliberalismo. Sí. Para que la gente lo entienda. Sí. El neoliberalismo es, se menciona que es la libertad de libertad a los individuos, que es liberar precios, que es liberar mercados, mercado libre, que es desregular. Entonces, de ahí parte todo. Y a través de eso, pues se han dado todos esos cambios. Que todo se le deja al mercado y que el mercado todo lo va a resolver. Exactamente. Cuando hemos sentido más bien que el mercado lo que va a hacer es explotarnos y sacarnos lo más que pueda. Lo que decía la doctora González, en cuanto al outsourcing, pues no es otra cosa más que también lo que estaba bien planeado, la mercantilización del empleo.
Tendremos ya mucho de qué hablar en las próximas semanas, pues la señora María Gloria Telles nos llama y nos dice, tengo un conocido que trabaja en la obra que se está llevando a cabo en el Cerro de Amalucan. Ya han llevado y han ocurrido ya varios accidentes en los trabajos y los trabajadores no tienen seguro. Así que ese es un ejemplo terrible y lamentablemente es una obra concesionada del gobierno. Pero ellos podían recurrir al Seguro Social y hacer demanda y les tienen que pagar y la empresa pagar todos los daños ocasionados a ese trabajador, en este caso cubrir a los demás. Aquí digamos que la llave mágica sería que estos trabajadores se organizaran primero, se organizaran primero, demandaran y juntos al Seguro Social para que entonces la empresa, siquiera 2 o 3, porque la ley del seguro es muy clara. Sí. A los 15 días de que un trabajador entra a esa empresa a trabajar, le tienen obligación de asegurar. ¿Cómo se pueden amparar los trabajadores actualmente? Nos pregunta la señora Delia González. ¿Cómo nos podemos amparar? Organizándonos. Exacto. Por eso nosotros, los jubilados, estamos impulsando una cosa que se llama la iniciativa ciudadana por pensiones dignas sin afores, para echar abajo esos tiburones afores. Y por cierto, sobre esa organización, pues ya vamos a tener el tercer encuentro nacional para echar abajo los afores. Y esto estamos haciendo una plataforma importante de lucha y vamos a seguir trabajando. Ese tercer encuentro va a ser en Ciudad de México el 7 de abril de este año. El 7 de abril, perfecto. Pues bueno, ahí en Facebook encuentran al Movimiento de Jubilados y Pensionados 15 de agosto, así como se los mencioné, búsquenlos, ahí van a encontrar sus oficinas y pues sobre todo... 213-3531. 213-3531, el teléfono de las oficinas del Movimiento de Jubilados y Pensionados 15 de agosto. Un agregado, esto va a ser en México, en la Universidad Obrera, el 7 de abril a las 9 de la mañana. Esto es el próximo 7 de abril, tercer encuentro para echar abajo las afores y regresar al sistema solidario de pensiones. Que ahorita los que estamos trabajando estamos fuertes, ayudemos a nuestros viejos que nos sacaron adelante. Sí, siempre y cuando la gente participe, si no echamos abajo nada. Muchas gracias, doctores Cristina González y doctor José Joaquín Loaiza. Contigo, Puebla.